La mañana amanecía clara sobre la Ciudad de México, con un sol que iluminaba los edificios altos del centro y las calles atestadas de vendedores ambulantes, niños corriendo detrás de balones desinflados y mujeres ofreciendo tamales calientes envueltos en hojas de maíz. Entre el ruido de claxones y voces, un automóvil de lujo, negro y brillante como un espejo, se abrió paso con arrogancia. En el asiento trasero, cruzado de piernas y con lentes oscuros que ocultaban su mirada, viajaba Esteban Aguirre, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Esteban tenía 45 años, era dueño de múltiples constructoras y estaba acostumbrado a que el mundo se doblara a sus pies. Siempre hablaba con un tono cargado de superioridad y desprecio, como si todo lo que no fuera su fortuna careciera de valor. Aquella mañana, mientras cruzaba rumbo a Polanco después de cerrar un negocio millonario, ordenó a su chofer detenerse frente a una iglesia en Iztapalapa, una de esas construcciones sencillas que parecían desentonar en medio del caos urbano. «Detente aquí», ordenó con desdén. El chofer lo miró por el retrovisor, sorprendido. «¿Aquí, señor?» «Sí, quiero ver cómo pierden el tiempo los pobres». Con paso altivo, Esteban descendió del coche. Su traje de seda contrastaba con las ropas humildes de quienes entraban al templo. Ancianos con bastones de madera, madres cargando bebés en rebozos, jóvenes con mochilas gastadas. Mientras ellos se santiguaban con respeto al cruzar la puerta, Esteban entró con una sonrisa torcida, como quien llega a un teatro dispuesto a burlarse de los actores. Dentro, el aire era más fresco y olía a cera derretida, a flores recién colocadas junto al altar. El murmullo de las oraciones llenaba el espacio, rompiéndose solo por el eco de los pasos arrogantes del millonario. Se detuvo un instante para observar los vitrales desgastados por el tiempo, los bancos de madera gastados por tantas rodillas, y se rió en silencio, convencido de que todo aquello era un desperdicio. Querido espectador, si esta historia te atrapa desde el inicio, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón y despiertan la reflexión. Esteban se acomodó en uno de los bancos traseros, cruzando los brazos. Miraba con burla a una anciana que lloraba mientras rezaba el rosario, a un joven que inclinaba la cabeza pidiendo fuerzas para encontrar trabajo, a una mujer que apretaba la mano de su hijo enfermo con la esperanza de un milagro. En su mente, todo aquello era un espectáculo ridículo. «Ilusos», murmuró con una risa fría. «Piden favores porque no saben trabajar». Sin embargo, aunque su boca dibujaba burlas, en su interior se agitaba una incomodidad difícil de describir. Desde que puso un pie en la iglesia, había sentido un ligero escalofrío que lo recorrió de la nuca a los pies. Intentó ignorarlo diciéndose que era el cambio de temperatura, que el aire frío del templo lo había sorprendido. Pero conforme miraba al altar, esa sensación se hacía más intensa. El crucifijo de madera, iluminado por veladoras titilantes, parecía tener una fuerza extraña. Esteban fijó los ojos en la imagen de Cristo clavado, y por un instante le pareció que la mirada de aquel rostro tallado se dirigía directamente hacia él. Tragó saliva y apartó la vista con brusquedad, molesto por dejarse afectar por lo que consideraba un simple trozo de madera. El murmullo de los fieles continuaba, y él se reclinó en el banco con aire desafiante. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a resquebrajarse, una grieta diminuta que se abriría más con cada minuto que pasara en aquel lugar. Y aunque Esteban no lo sabía, esa mañana no sería una más en su vida de lujos y desprecio. Había entrado a esa iglesia solo para reírse de los pobres, pero lo que lo esperaba en el altar estaba muy lejos de la burla. Era el inicio de una transformación que jamás hubiera imaginado. Esteban se quedó sentado en el banco de madera, tamborileando los dedos con impaciencia. Miraba a su alrededor con el mismo aire de superioridad, aunque esa sensación incómoda seguía clavada en su pecho como una astilla imposible de ignorar. Quiso sacudírsela, y lo primero que le vino a la mente fue burlarse de nuevo,
pero en lugar de hacerlo, un recuerdo inesperado se abrió paso en su memoria, como una puerta que se abre sin permiso. De pronto se vio niño otra vez en Puebla, con apenas 8 años. Su madre, una mujer sencilla de mirada bondadosa y voz suave, lo llevaba de la mano a misa cada domingo. Caminaban por calles empedradas, ella cargando un pequeño ramo de flores para la Virgen, él arrastrando los pies, quejándose porque prefería quedarse jugando canicas con sus amigos. Esteban, hijo, aunque no entiendas todo ahora, un día sabrás que aquí se encuentra la verdadera paz, le decía ella con dulzura. Pero yo no quiero estar aquí, mamá, gruñía él, con los labios fruncidos. Ella solo sonreía y acariciaba su cabello. Ese gesto regresó a su mente con tanta claridad que por un instante el corazón le dio un vuelco. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. Había trabajado duro para enterrar esas memorias, convenciéndose de que la fe era para los débiles. Recordó con un dejo de vergüenza que rápidamente transformó en soberbia cómo de adolescente había empezado a rechazar los rezos de su madre, llamándolos supersticiones. La última vez que ella intentó llevarlo a misa, él le gritó que jamás perdería su tiempo con esas tonterías. Ahora, décadas después, estaba sentado en otra iglesia, rodeado de pobres que le recordaban lo que más despreciaba, la fragilidad humana. Una mujer mayor rezaba de rodillas frente a una veladora, murmurando plegarias que apenas se escuchaban. 2 niños jugaban a perseguirse en el atrio, riendo entre los ecos del canto de los fieles. Ese contraste lo incomodaba aún más, pues en el fondo sentía que había algo auténtico en esas expresiones de fe que él nunca había logrado destruir del todo en sí mismo. Mientras fingía indiferencia, una voz grave y serena lo sacó de sus pensamientos. «Buenos días, hijo. Veo que es la primera vez que vienes por aquí». Esteban levantó la mirada y se encontró con un hombre de sotana sencilla, de cabello entrecano y rostro surcado por arrugas que transmitían más bondad que dureza. Era el padre Miguel, párroco de aquella comunidad. Su tono no era inquisitivo, sino cordial, casi paternal. «Solo estoy mirando», respondió Esteban alzando la barbilla con arrogancia. «Todos venimos a mirar, pero también a escucharnos a nosotros mismos», dijo el sacerdote con calma. La respuesta lo irritó. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara de ese modo, sin miedo ni servilismo. Esteban sonrió con sarcasmo, buscando recuperar terreno. «Yo no necesito nada de esto, mi vida está llena, padre, muy llena». El sacerdote lo observó con una mirada serena, que no juzgaba, pero tampoco se intimidaba. «A veces la vida parece llena, pero por dentro puede estar vacía», contestó, antes de seguir su camino, saludando a los demás fieles. Esteban lo siguió con la mirada, molesto por esa frase que se le quedó clavada como un dardo. Intentó concentrarse en otra cosa, pero cada rincón de la iglesia lo traía de vuelta a su niñez. El olor de las velas, los ecos de las oraciones, incluso el murmullo de un canto lejano. Todo le recordaba a esa madre que había amado con todo su ser y que, al mismo tiempo, había despreciado en su fe. El millonario respiró hondo, apretando los puños. Quería marcharse, pero una fuerza que no lograba entender lo mantenía allí, inmóvil, enfrentando no a los pobres que había venido a ridiculizar, sino a su propio pasado que regresaba con fuerza. No sabía que aquel recuerdo no era un simple capricho de su mente, sino el primer golpe de un proceso que apenas comenzaba, un camino en el que cada paso lo obligaría a mirarse de frente como jamás lo había hecho. Esteban permaneció en silencio por un momento, mirando con desprecio a la gente que lo rodeaba. Su orgullo necesitaba imponerse, y aquella incomodidad que lo perseguía debía ser acallada con algo que reafirmara su superioridad. Poco a poco, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios mientras escuchaba a los fieles repetir sus oraciones. «Padre nuestro que estás en el cielo», rezaban las voces en unísono. Esteban soltó una carcajada sonora que retumbó entre los bancos. Varios se giraron de inmediato,
sorprendidos por aquella risa insolente que rompía la solemnidad del momento. «¡Qué espectáculo más ridículo!», exclamó en voz alta, sin importarle las miradas. «Todos aquí, pidiendo milagros como si fueran limosneros de la suerte. Si supieran trabajar de verdad, no necesitarían arrodillarse para pedir favores». Un murmullo de indignación recorrió la iglesia. Una mujer mayor apretó su rosario con fuerza y le lanzó una mirada cargada de tristeza. Un joven con manos callosas, evidentemente obrero, apretó los dientes, conteniendo la rabia. Incluso los niños que jugaban cerca del atrio dejaron de reír, desconcertados por el tono cruel del extraño. El murmullo creció. «¡Qué falta de respeto! Dios lo perdone». «¿Cómo se atreve?». Esteban disfrutaba provocando, alimentándose del malestar ajeno. «Mírenlos», continuó levantando la voz, «esperando que del cielo les caiga pan y dinero. Yo no le debo nada a un Dios invisible. Todo lo que tengo lo he conseguido con mi inteligencia y mis manos, no perdiendo el tiempo de rodillas». Las palabras cayeron como un golpe. Algunos apartaron la mirada, otros lo miraron fijamente con enojo. Fue entonces cuando el padre Miguel, que se encontraba cerca del altar, se volvió hacia él. Caminó con paso firme pero tranquilo hasta donde estaba Esteban. «Hijo», dijo con voz pausada, sin alzarla, «aquí todos somos bienvenidos, pero te pido respeto. No vienes obligado y menos aún a reírte de quienes han depositado su esperanza en Dios». Esteban lo miró con altivez, como si lo retara con la mirada. «Respeto se gana, padre, y yo no respeto la debilidad». El sacerdote no se alteró, su tono seguía siendo firme, pero sereno. La debilidad no está en quienes oran, sino en quienes necesitan humillar para sentirse fuertes. El silencio cayó por un instante. Aquella respuesta había atravesado la coraza de Esteban, aunque él no lo admitió. Se inclinó hacia atrás en el banco y bufó con desprecio, tratando de minimizar el golpe. «Bonitas palabras. Pero dígame, ¿de qué les sirve tanto rezo? ¿Acaso van a dejar de ser pobres mañana?». Una mujer joven, de pie con su hijo enfermo en brazos, habló con voz temblorosa pero firme. «A mí me sirve para no perder la esperanza, Señor. Cuando no tienes nada más, la fe es lo único que sostiene». El murmullo de los fieles volvió a crecer, esta vez como un respaldo hacia ella y como un reproche hacia Esteban. El millonario los miró con desdén, aunque por dentro algo se agitaba. Esa palabra, esperanza, le recordaba vagamente la voz de su madre. No quiso pensar en ello y respondió con frialdad. «La esperanza no paga las cuentas». El padre Miguel lo miró con paciencia, pero también con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Tal vez no pague cuentas, pero da fuerzas para seguir luchando. ¿Y tú, con todo tu dinero, puedes comprar paz para tu corazón?». Esteban se removió incómodo en el banco. La gente seguía observándolo, algunos con rabia, otros con compasión. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió dueño de la situación. La burla que había planeado como un entretenimiento comenzaba a volverse contra él. Se cruzó de brazos, aparentando seguridad, pero en su interior sabía que no era invulnerable. Ese sacerdote lo había confrontado delante de todos, y aunque quiso responder con otra burla, las palabras parecían atorarse en su garganta. El orgullo lo obligaba a no ceder, pero la tensión en el ambiente le recordaba que había entrado en un terreno que no podía controlar con dinero ni poder. Y así, rodeado por las miradas de quienes había intentado humillar, Esteban se dio cuenta de que lo que había comenzado como un juego de soberbia apenas estaba abriendo la puerta a algo mucho más profundo, algo que ni él mismo estaba preparado para enfrentar. El eco de sus propias palabras todavía flotaba en el aire, y sin embargo, Esteban ya no se sentía tan seguro. Las miradas de los fieles, el tono sereno pero incisivo del padre Miguel y la respuesta de aquella mujer con su hijo enfermo habían dejado un rastro de incomodidad que trataba de esconder detrás de un gesto arrogante. Se acomodó en el banco, apretando la mandíbula, como si ese simple acto pudiera devolverle la sensación de control. Pero entonces
sus ojos volvieron a posarse en el altar. La figura de Cristo crucificado se alzaba allí, con el cuerpo inclinado y el rostro inclinado hacia un costado. Había visto cientos de crucifijos en su vida, en casas, en calles, incluso en oficinas donde algunos empleados los colgaban como protección. Nunca había significado nada para él. Sin embargo, en ese momento, el silencio del templo pareció envolverlo de una manera diferente. El murmullo de las oraciones se desvaneció en su mente. Los ruidos externos de la calle también desaparecieron. Era como si todo se hubiera apagado, quedando solo él y esa imagen en madera. Y fue allí cuando ocurrió. Por un instante, fugaz pero contundente, Esteban tuvo la certeza de que los ojos del crucifijo se habían movido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Tragó saliva, incrédulo. Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que había sido producto de la luz de las velas, del cansancio, de cualquier cosa menos de lo que había visto. Pero la sensación permanecía, clavada como un hierro ardiente. «No», murmuró entre dientes, negando con la cabeza. Intentó apartar la mirada, distraerse observando a los fieles, pero inevitablemente sus ojos regresaban al rostro de Cristo. Y cada vez que lo hacía, esa impresión se volvía más fuerte, como si aquella talla de madera lo estuviera mirando directamente, no a todos, no al conjunto, sino solo a él. El corazón comenzó a latirle con violencia, acelerado, golpeando contra su pecho como si buscara salir. Se llevó la mano al bolsillo de su saco, buscando distraerse con su reloj de oro, con cualquier símbolo de poder que lo anclara a la seguridad de siempre. Pero nada servía. En ese instante, el recuerdo de su madre volvió con más fuerza. La veía de rodillas, frente a un altar similar, rezando con lágrimas en los ojos mientras pedía por él, por su futuro, por su corazón endurecido. Y lo que más lo perturbaba era la certeza de que esa mirada de Cristo en el crucifijo tenía la misma ternura severa que había visto tantas veces en los ojos de ella, una mezcla de amor profundo y dolor por su rechazo. Esteban apretó los dientes, intentando racionalizar lo que estaba viviendo. «Es su gestión», se dijo a sí mismo en voz baja. «No pasa nada, solo es un pedazo de madera». Pero aunque su razón trataba de imponerse, su cuerpo no le obedecía. El escalofrío no se iba, la incomodidad no se disipaba, y cada segundo que pasaba frente a ese altar lo hacía sentir más pequeño, como si toda su soberbia se estuviera desmoronando en silencio. Un niño corrió por el pasillo central, interrumpiendo brevemente el ambiente. Su risa infantil llenó el templo de vida. Esteban lo observó tratando de agarrarse de esa distracción, pero en cuanto el pequeño se alejó, el silencio regresó, aún más denso, aún más pesado. El padre Miguel lo miraba desde el fondo, sin acercarse, pero con una expresión atenta. Parecía entender que algo estaba sucediendo con ese hombre arrogante que minutos antes había intentado humillar a todos. Esteban, en cambio, se debatía entre dos impulsos: levantarse y marcharse de una vez, o quedarse y enfrentar esa sensación que lo carcomía por dentro. Su orgullo le decía que saliera, que no debía dar un paso más en aquel absurdo, pero algo más, algo que no lograba nombrar, lo mantenía sentado, clavado al banco, observando a ese Cristo de madera que parecía vivo. Y en ese silencio que lo rodeaba como un manto, comprendió que aquella mirada no lo iba a soltar tan fácilmente. Esteban seguía fijo en el altar, incapaz de apartar la vista de aquel crucifijo que lo había descolocado. Intentaba controlarse, recuperar su seguridad de siempre, pero cada segundo era más difícil. De pronto, en medio del silencio espeso que lo rodeaba, una voz resonó dentro de su mente. No provenía de ningún lado visible, no era un murmullo de los fieles, ni una palabra del sacerdote. Era clara, firme, imposible de ignorar. «¿Por qué te burlas de los que sufren?». El millonario parpadeó varias veces, convencido de que estaba alucinando. Movió la cabeza de un lado a otro, buscando encontrar quién había dicho aquello, pero todos estaban ocupados en sus rezos.
Nadie lo miraba. Nadie le había hablado. «Imposible», murmuró entre dientes, apretando el respaldo del banco. Pero entonces la voz volvió, esta vez con un tono más profundo, cargado de un peso que lo desarmaba. «Yo también estuve entre los pobres. ¿Te ríes de ellos o de mí?» El corazón de Esteban dio un vuelco, miró al crucifijo, y aunque los labios de la figura seguían inmóviles, la certeza de que esa voz provenía de él lo sacudió como un rayo. Una gota de sudor resbaló por su frente. Se llevó la mano al pecho, como si necesitara comprobar que no estaba perdiendo el juicio. «Esto no es real», susurró. «Debe ser el cansancio». Se inclinó hacia adelante, tratando de recuperar el control de su respiración. Sin embargo, la voz continuó, insistente, envolviéndolo por dentro. «No vine por los que creen tenerlo todo, vine por los que se saben necesitados. ¿Y tú? ¿Qué tienes realmente?» Esteban apretó los dientes. Sentía que lo estaban desnudando por dentro, que esa voz atravesaba cada muralla que había levantado a lo largo de los años. Recordó sus mansiones, sus autos, sus viajes. Recordó las fiestas con políticos y empresarios que lo adulaban, pero en ese instante, todo aquello parecía un castillo de arena, frágil, sin sustancia. Se inclinó hacia atrás mirando a los costados, deseando levantarse y salir corriendo. Pero sus piernas temblaban, negándose a obedecer. Era como si algo lo retuviera allí, clavado al banco, obligado a escuchar lo que no quería escuchar. «No», murmuró, casi suplicante. «Yo no necesito esto. Yo no vine aquí por ti». El silencio fue absoluto por un instante, tan denso que podía sentirlo en la piel. Y entonces, como un susurro que quemaba, la voz regresó. «Y sin embargo, aquí estás». Esteban cerró los ojos con fuerza. En la oscuridad de sus párpados apretados comenzaron a aparecer imágenes que no había buscado. Su madre arrodillada en la vieja iglesia de Puebla, pidiendo entre lágrimas que su hijo no se perdiera en el orgullo. Un niño, que era él mismo abrazando su mano y luego soltándola con desdén. La última mirada de ella en el lecho de muerte, cuando él se negó a rezar junto a ella. El dolor lo atravesó como una espada. Abrió los ojos de golpe, respirando agitado, como si hubiera salido de una pesadilla. Se levantó medio segundo dispuesto a marcharse, pero el peso de su propio cuerpo lo obligó a sentarse de nuevo. La gente alrededor continuaba rezando, ajena a la batalla que él libraba en silencio. El padre Miguel, desde un costado, lo observaba con discreción. Notaba la rigidez de su postura, la palidez repentina de su rostro. Sabía que algo estaba ocurriendo, aunque no podía adivinar la magnitud de lo que ese hombre enfrentaba por dentro. Esteban hundió el rostro en sus manos, tratando de ocultar su turbación. Nunca en su vida había sentido miedo de esa manera. Había enfrentado negocios corruptos, enemigos peligrosos, traiciones, pero nada de eso lo había desarmado como esa voz que lo confrontaba sin necesidad de gritos. Y en lo profundo de su ser comenzó a darse cuenta de que no importaba cuánto se resistiera. Esa presencia no lo iba a dejar en paz tan fácilmente. Esteban mantenía las manos en el rostro, intentando recomponerse, pero esa voz invisible no dejaba de resonar en su interior. Era como un eco que no podía callar, un diálogo silencioso que lo sacudía hasta la médula. Se decía a sí mismo que no era más que producto de su imaginación, un delirio provocado por el calor o por el cansancio, pero en lo más hondo sabía que no era así. Volvió a mirar el crucifijo. La figura seguía allí, inmóvil, pero cada detalle parecía más vivo de lo normal. Las manos clavadas, la corona de espinas, la herida en el costado. Y lo que más lo estremecía, esa expresión de dolor y amor mezclados que lo miraba directamente. La voz se hizo más clara. ¿De qué te sirve tu riqueza si tu corazón está vacío? Esteban apretó los dientes y respondió en un murmullo que apenas se escuchaba. Me sirve de todo. Con dinero tengo respeto, poder, libertad. Nadie me dice qué hacer. Pero la voz fue más fuerte. El respeto que compras se desvanece.
El poder que acumulas te consume, y tu libertad es una jaula dorada. Las palabras lo hirieron como dagas. De inmediato, su mente reaccionó para defenderse. Recordó las reuniones en Polanco, los contratos millonarios firmados con políticos, los viajes a Europa en jets privados. Recordó cómo hombres y mujeres lo rodeaban, halagando cada decisión. «Yo soy dueño de mi destino», gruñó con furia contenida. «No necesito a nadie». En su interior, sin embargo, algo se resquebrajaba, porque junto a esos recuerdos de lujo también aparecían otros, trabajadores explotados en sus obras, familias desalojadas por sus negocios, socios arruinados por su ambición. Y aunque siempre había justificado todo con la frase «los negocios son los negocios», esa excusa ahora sonaba hueca. La voz volvió a sonar, más serena, casi dolida. «Te has convertido en esclavo de tu soberbia. Tu madre lloró por ti. Yo escuché sus oraciones, y aún así me rechazas». El recuerdo de su madre volvió con fuerza. La vio en la vieja cocina de Puebla, preparando tortillas mientras le hablaba de humildad y bondad. La escuchó repetir una frase que tantas veces ignoró: «Hijo, no importa lo que tengas, lo que vale es lo que das». Esa memoria lo golpeó con tanta claridad que por un momento sintió ganas de llorar. Sacudió la cabeza furioso. «¡Basta!», exclamó en voz baja, como si pudiera silenciar al que le hablaba. Pero cuanto más quería callar, más fuerte era la sensación, y lo que más lo desconcertaba era que, en medio de esa lucha interna, había una ternura en la voz que lo llamaba. No era un reproche cruel, no era una condena violenta, sino una invitación a verse tal cual era, sin máscaras. Esteban se llevó la mano al pecho, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en años, la coraza de arrogancia empezaba a agrietarse, y aunque intentaba sostenerla, no podía evitar que una parte de él reconociera la verdad en esas palabras. Un murmullo de los fieles volvió a llenar el templo, devolviéndolo por un instante a la realidad. Miró alrededor, temiendo que alguien hubiera notado su agitación, pero todos seguían centrados en sus rezos, ajenos a su tormenta interna. El padre Miguel, desde un costado, lo miraba en silencio, con una calma que parecía comprenderlo todo. Esteban respiró hondo, intentando recomponerse. «Debo salir de aquí», pensó. Pero cuando intentó mover las piernas, sintió que el cuerpo le pesaba, como si una fuerza invisible le impidiera escapar, y entonces entendió que ya no podía huir tan fácilmente. Algo lo había alcanzado, algo que ni su fortuna ni su orgullo podían detener, y aunque luchara, esa confrontación apenas estaba comenzando. Esteban se sentía atrapado. Cada fibra de su cuerpo le pedía escapar de aquel lugar, huir de esa voz que lo desnudaba por dentro y lo obligaba a mirar su miseria oculta tras la riqueza. Sus manos sudaban, su respiración estaba agitada, y por primera vez en mucho tiempo no sabía cómo recuperar el control. Se inclinó hacia adelante y murmuró entre dientes: «Esto no puede estar pasando. Tengo que salir de aquí». Hizo el intento de ponerse de pie, pero las rodillas le temblaban. Era como si el peso de su propio orgullo se hubiera convertido en cadenas que lo sujetaban al banco. Miró a los costados, buscando con desesperación una salida que pareciera fácil, pero cada paso imaginado se sentía imposible. En ese instante comenzó un canto que llenó la iglesia. Una melodía sencilla, entonada por las voces humildes de los fieles. «Bendito, bendito sea Dios». El sonido resonaba en las paredes y se mezclaba con el aroma a incienso. Y entonces, sin que pudiera evitarlo, un recuerdo lo golpeó de lleno. Su infancia otra vez. Volvió a verse de niño, al lado de su madre, cantando ese mismo himno en una iglesia de Puebla. Recordó cómo ella lo animaba a repetir las palabras, aunque él lo hacía a regañadientes. «Cántalo, hijo», le decía con dulzura. Cada palabra es como una caricia al cielo. Él, fastidiado, apenas murmuraba, pero en su interior disfrutaba de la paz que le daba estar a su lado.
Esa memoria, enterrada durante décadas, regresaba ahora con una fuerza insoportable. Esteban apretó los labios. No, no voy a dejarme llevar, se dijo con furia contenida. Esa canción no significa nada. Pero el eco de las voces seguía retumbando, y con cada verso, una parte de su coraza se debilitaba. Los rostros de los pobres ya no le parecían ridículos, sino extrañamente firmes, como si poseyeran algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Esa serenidad lo desarmaba más que cualquier discusión. Volvió a intentar levantarse. Logró ponerse de pie, pero el temblor en sus piernas era tan evidente que tuvo que aferrarse al respaldo del banco para no caer. Algunos fieles lo miraron de reojo, pensando que tal vez estaba enfermo. La vergüenza lo atravesó, pero su orgullo lo obligó a erguirse con un gesto altanero. «Solo necesito aire», susurró, como si alguien lo escuchara. Dio un paso hacia el pasillo central, dispuesto a marcharse. Sin embargo, el canto se hizo más fuerte, y las palabras parecían dirigirse a él. «Bendito sea su santo nombre». Cerró los ojos y sintió que esa melodía lo envolvía como un abrazo. No era una sensación de opresión, sino de ternura, de algo que lo llamaba con insistencia. El corazón le latía con fuerza, pero ya no sabía si era miedo o nostalgia. Recordó a su madre otra vez, esta vez en el lecho de muerte, con la voz débil pero aún susurrando una oración. Él, joven y altivo, había rechazado sostenerle la mano. «No voy a rezar contigo, mamá», le dijo en aquel momento, sin imaginar que esas serían sus últimas palabras hacia ella. Ese recuerdo lo atravesó como un cuchillo. Sus pasos se detuvieron. El impulso de huir se desmoronó, reemplazado por un dolor profundo que no había querido enfrentar nunca. Sintió un nudo en la garganta y un ardor en los ojos. Estaba al borde de derrumbarse, pero el orgullo todavía se resistía a ceder. Respiró hondo, tratando de calmarse, y regresó al banco, derrotado por una fuerza invisible. Se dejó caer con el cuerpo tenso, como un hombre que lucha consigo mismo en una batalla sin tregua. El canto terminaba, y el silencio volvía poco a poco, y en medio de ese silencio, Esteban comprendió que ya no podía escapar tan fácilmente. Algo lo estaba reteniendo, algo más fuerte que su voluntad, algo que lo obligaba a quedarse, aunque su mente gritara lo contrario. El silencio se extendió tras el canto, como si el templo entero hubiera quedado suspendido en un respiro. Esteban, sentado otra vez en el banco, intentaba recomponerse, aunque por dentro ardía de confusión. No entendía por qué seguía allí, ni qué fuerza lo mantenía inmóvil. En su interior, el orgullo rugía como un animal herido, exigiéndole que se levantara y se marchara. Pero algo más fuerte, inexplicable, lo obligaba a quedarse. Mientras luchaba contra sí mismo, escuchó pasos acercarse. Levantó la mirada y vio al padre Miguel, el mismo sacerdote que lo había reprendido antes con calma, caminar hacia él. No lo hacía con gesto severo, ni con aires de superioridad. Sus movimientos eran pausados, como quien se acerca a alguien que sufre y no a alguien que molesta. «¿Te encuentras bien, hijo?», preguntó con voz serena, inclinándose un poco hacia él. Esteban arqueó una ceja, forzando una sonrisa irónica para no mostrar debilidad. «Estoy mejor que cualquiera aquí, padre. Solo vine a pasar el tiempo». El sacerdote lo miró en silencio, sin discutirle de inmediato. Esa pausa incomodó a Esteban más que cualquier sermón. Finalmente, el padre Miguel habló. «A veces uno viene a pasar el tiempo y termina encontrándose con algo más grande que sí mismo». El millonario soltó una risa seca, aunque el sonido carecía de fuerza. «Lo único grande en mi vida es el dinero. Con él he comprado respeto, viajes, comodidades. Todo lo demás son cuentos para mantener tranquilos a los pobres». El sacerdote no lo contradijo con enojo. Al contrario, se sentó a su lado en el banco sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿Y ese dinero te ha dado paz?», preguntó, mirándolo a los ojos. La pregunta cayó como un golpe. Esteban frunció el ceño, disimulando la incomodidad. «La paz es un invento para consolar a los débiles», replicó con brusquedad.
No, respondió el padre Miguel suavemente. La paz es lo que todos buscan, aunque algunos no quieran admitirlo. Hubo un silencio incómodo. Esteban desvió la mirada hacia el altar, donde las velas seguían ardiendo. Sentía que el sacerdote podía ver dentro de él, leer lo que ni siquiera se atrevía a aceptar. «Mira a tu alrededor», continuó el padre Miguel señalando discretamente a los fieles. «Esa madre que sostiene a su hijo enfermo, ¿crees que su fe es un juego? Ese joven que reza con las manos encallecidas, ¿piensas que lo hace porque es flojo? No, hijo. Ellos luchan todos los días, y aún así encuentran fuerza aquí. Tú, con todo lo que tienes, vienes vacío». Esteban apretó los puños. La sinceridad del sacerdote lo irritaba porque, en el fondo, sabía que era verdad. «Lo que ellos llaman fe, yo lo llamo conformismo», gruñó intentando recuperar terreno. «Yo no necesito pedirle nada a nadie, todo lo consigo por mi cuenta». El padre Miguel sonrió levemente, pero no era burla, sino compasión. «Entonces, ¿por qué tiemblas?». La pregunta lo atravesó. Esteban lo miró sorprendido, con los ojos muy abiertos. No había notado que sus manos seguían temblando ligeramente sobre sus rodillas. Se apresuró a esconderlas, pero ya era tarde. El sacerdote lo había visto. «Yo no estoy temblando», respondió con torpeza. «Claro que sí», dijo el padre con calma. «Y no es de frío, es tu corazón que ya no puede callar lo que llevas dentro». Esteban guardó silencio. Se sintió acorralado, no por un ataque, sino por la verdad que resonaba en aquellas palabras. El sacerdote no lo juzgaba, no lo señalaba. Solo le mostraba lo que él mismo había intentado ocultar durante años. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban no encontró respuesta. Bajó la mirada con el ceño fruncido, como si quisiera luchar contra algo invisible. Y en ese instante supo que el combate recién estaba comenzando, y que el hombre sentado a su lado no era su enemigo, sino alguien que, de algún modo, lo estaba acompañando en medio de su tormenta. Esteban permanecía en silencio, con la mirada clavada en el suelo. La última pregunta del padre Miguel lo había dejado sin aliento. Su orgullo se resistía a reconocerlo, pero en lo más hondo sabía que el sacerdote había dicho la verdad. Sus manos temblaban, y no por frío. Era su interior el que se sacudía como una tormenta. Quiso responder con sarcasmo, pero no le salieron las palabras. Abrió la boca, la cerró, y finalmente optó por quedarse callado. El padre Miguel no lo presionó. Simplemente puso una mano sobre el respaldo del banco y permaneció allí, como una presencia serena. Eso, en lugar de calmarlo, lo hizo sentirse aún más desnudo. Entonces, cerró los ojos por un instante, buscando huir hacia dentro de sí mismo. Pero lo que encontró no fue el descanso que esperaba. Apenas los párpados se cerraron, una oleada de imágenes lo golpeó con una fuerza imposible de controlar. Se vio a sí mismo en su oficina de Polanco, firmando contratos fraudulentos que sabían arruinarían a pequeñas familias. Escuchó las discusiones con antiguos socios a quienes había traicionado para quedarse con todo. Vio los desalojos de colonias enteras para construir sus proyectos lujosos, con madres suplicando y niños llorando entre muebles tirados a la calle. El aire se le cortó. Intentó abrir los ojos, pero no pudo. Era como si lo obligaran a mirar, como si esa visión fuera una sentencia inevitable. «Esto no puede ser real», susurró jadeando. Y en medio de esas imágenes apareció una figura luminosa, más clara que cualquier recuerdo. No era un recuerdo, era una presencia viva. Era Jesús, de pie en medio de aquel caos, mirándolo con una intensidad que atravesaba todo. Su rostro no mostraba odio ni condena, sino una tristeza profunda, mezclada con compasión infinita. «Todo lo que hiciste por ambición», dijo una voz que no era sonido sino certeza en el corazón, «lo hice mío en el dolor. Yo cargué con esas lágrimas que despreciaste, con esos gritos que ignoraste». Esteban se estremeció, con los labios temblando.
¿Por qué me muestras esto? Yo no pedí verlo. La respuesta fue inmediata, pero suave, como un río que fluía sin detenerse. Porque aún hay tiempo para ti, pero primero debes reconocer lo que eres. Las escenas continuaron. Se vio en un restaurante de lujo, riéndose de los pobres que pedían en la calle. Se vio en fiestas ostentosas, rodeado de gente que lo adulaba solo por su dinero. Y luego, de golpe, la imagen de su madre apareció de nuevo. Ella estaba de rodillas, con las manos entrelazadas, orando con lágrimas en los ojos. La escuchó suplicar: «Señor, no lo abandones, aunque Él me abandone a mí». El dolor fue insoportable. Esteban abrió los ojos de golpe, con el rostro empapado de sudor. Su pecho subía y bajaba con violencia. Miró alrededor esperando ver que todos habían notado su estado, pero los fieles seguían rezando. Nadie parecía consciente de la batalla que él libraba. Se llevó una mano al rostro temblando. Nunca antes se había sentido así. Había conocido la culpa de manera superficial, como un estorbo que se callaba con dinero o con justificaciones. Pero ahora lo que sentía era diferente. Era como si su corazón estuviera siendo arrancado de raíz y obligado a ver su verdadera miseria. El padre Miguel lo observaba con atención, sin acercarse demasiado. Sabía que había algo más allá de lo humano en lo que ese hombre enfrentaba. Esteban bajó la mirada y murmuró para sí mismo: «He hecho cosas terribles, cosas que no puedo borrar». Y en su interior, aunque no lo admitiera aún, sabía que no podría seguir negando lo que estaba ocurriendo. La culpa lo había alcanzado, y ya no había vuelta atrás. Esteban respiraba agitado, como si hubiera corrido una larga distancia. La visión lo había dejado exhausto, vulnerable, y por más que intentaba recuperar su compostura, algo en su interior se había roto. Se llevó ambas manos al rostro y, para su sorpresa, sintió la humedad caliente de unas lágrimas. No recordaba la última vez que había llorado. Tal vez en la adolescencia, antes de endurecerse por completo. Intentó secarse rápido, mirando a los costados para comprobar que nadie lo hubiera visto. Pero sus hombros temblaban, y el nudo en su garganta no se deshacía. La imagen de su madre en el lecho de muerte regresó con fuerza. Aquella noche, él había entrado en la habitación con gesto severo, dispuesto a despedirse de manera práctica. Ella lo tomó de la mano y le pidió una sola cosa: «Reza conmigo, hijo, solo un Padre Nuestro juntos por última vez». Y él, con arrogancia, apartó la mano y respondió con frialdad: «No voy a perder el tiempo con tus supersticiones». Ese fue el último diálogo entre ellos. Nunca le pidió perdón, nunca le dijo que la amaba. Se fue de la habitación convencido de que estaba por encima de esas debilidades. Ahora, frente al altar, ese recuerdo lo aplastaba como una losa imposible de cargar. Las lágrimas se convirtieron en un torrente silencioso. Cubrió su rostro desesperado. «Perdóname, mamá», susurró con la voz quebrada. «Perdóname». En ese momento sintió una mano cálida posarse sobre su hombro. Se sobresaltó levantando la vista y encontró al padre Miguel mirándolo fijamente, con ternura y firmeza, al mismo tiempo. «Nunca es tarde para volver, hijo», dijo el sacerdote, con voz baja pero contundente. Esteban lo miró con los ojos rojos y el rostro empapado. Quiso responder con sarcasmo, como había hecho siempre, pero no pudo. Solo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada. El peso del orgullo se le escapaba entre los dedos, y aunque parte de él todavía luchaba por conservarlo, otra parte, más profunda, ya había cedido. «He destruido demasiadas vidas», murmuró, casi inaudible. «Y aún así, Dios puede levantar la tuya», contestó el sacerdote. «Él no se cansa de perdonar. El que se cansa es el hombre de pedir perdón». Esas palabras lo atravesaron. Esteban cerró los ojos, dejando escapar un sollozo. Se odiaba a sí mismo por mostrarse débil, por llorar en público, pero al mismo tiempo sentía un extraño alivio. Era como si soltar esas lágrimas fuera el primer paso para quitarse un peso que había llevado por años.
La gente seguía rezando, sin prestarle demasiada atención. Para ellos era solo un hombre más en oración, pero para él era el derrumbe de toda una vida de soberbia. Se dejó caer de rodillas, apoyando las manos en el banco. El orgullo que lo había sostenido durante décadas se resquebrajaba en pedazos. Ya no era el empresario arrogante que se reía de los pobres. En ese instante era solo un hombre roto, enfrentando la verdad de su propio vacío. El padre Miguel permaneció a su lado, en silencio, respetando el momento. No necesitaba sermones ni reproches. Solo su presencia bastaba para recordarle que no estaba solo en ese derrumbe. Esteban levantó la vista hacia el crucifijo y, por primera vez, no lo sintió como una amenaza, sino como un reflejo de su dolor. Cristo seguía allí, clavado, con los brazos abiertos, y en esa mirada tallada de madera, Esteban creyó reconocer algo que lo desarmó por completo, un amor que no dependía de sus méritos, un amor que lo alcanzaba incluso en su miseria. El llanto se calmó poco a poco, pero la fragilidad permanecía. Sabía que algo había cambiado dentro de él, aunque todavía no pudiera nombrarlo, y sin embargo, en medio de esa confusión, comprendió que ya no podía seguir ocultándose detrás de su arrogancia. Había caído, y en esa caída quizás comenzaba algo nuevo. Esteban permanecía de rodillas, con la respiración entrecortada, intentando asimilar lo que estaba ocurriendo en su interior. Sentía un extraño alivio tras el llanto, como si se hubiera liberado de un peso antiguo, pero al mismo tiempo un nuevo dilema lo aplastaba. ¿Qué iba a hacer con todo aquello? No bastaba con llorar. Tenía que decidir si seguiría aferrado a la soberbia o si realmente daría un paso hacia la fe que tanto había despreciado. El padre Miguel lo observaba en silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Finalmente, el sacerdote rompió la quietud con voz suave. El primer paso ya lo diste. Reconocer tu dolor no es debilidad, es valentía. Esteban levantó la mirada, todavía inseguro. ¿Y qué hago ahora? ¿Me pongo a rezar como todos aquí? ¿Acaso eso borrará lo que hice? El sacerdote negó con calma. Rezar no borra el pasado, pero abre el corazón para que Dios lo transforme. Tú decides si quieres seguir cargando tus culpas o entregárselas a Él. Las palabras resonaron como un martillazo en su mente. Entregar sus culpas significaba admitir públicamente lo que había hecho, reconocer que no era invulnerable. Ese pensamiento lo llenaba de miedo, no al juicio de Dios, sino al de los hombres. ¿Qué pasaría si alguien lo veía quebrarse así? Él, el empresario poderoso, reducido a un pecador común en una iglesia de barrio. Se incorporó lentamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano, y masculló con voz tensa. No puedo arriesgar mi imagen. Si alguien me ve, si esto se sabe... El padre Miguel lo interrumpió, mirándolo fijamente. ¿Tu imagen ante quién? ¿Ante esos socios que solo te siguen por conveniencia? ¿Ante los políticos que un día te alaban y al siguiente te dan la espalda? Hijo, no se trata de lo que piensen ellos, se trata de quién eres en realidad. Esteban bajó la cabeza. La verdad de esas palabras lo golpeaba, pero aún luchaba. He construido todo lo que tengo con esfuerzo, dijo, como buscando justificarse. No voy a tirar mi reputación por la borda. El sacerdote lo escuchó con paciencia y respondió: ¿de qué sirve conservar una reputación vacía si tu alma se pierde? La verdadera grandeza está en reconocer la fragilidad. Solo así comienza el cambio. El millonario cerró los ojos, apretando los dientes. Se debatía entre dos voces, la de su orgullo, que le gritaba que saliera corriendo y no volviera jamás, y la otra, más serena, que lo invitaba a quedarse, a abrirse, a confesar lo que había ocultado durante tantos años. El silencio de la iglesia lo envolvía. Los rezos continuaban, pero para él sonaban lejanos como un telón de fondo. Todo giraba en torno a esa decisión que lo consumía. ¿Se atrevería a dar el paso? Finalmente abrió los ojos y miró al padre Miguel con expresión de derrota. «Quiero hablar»,
dijo en voz baja, casi avergonzado. Pero no sé cómo empezar. El sacerdote asintió con una leve sonrisa. Empieza por la verdad. No necesitas adornos, no necesitas excusas. Solo habla como quien abre una herida para que sane. Esteban tragó saliva. Sentía que las palabras se atoraban en su garganta. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo sin máscaras, sin armaduras. Era como arrancarse la piel frente a otro. Un último pensamiento lo sacudió, la imagen de su madre sonriendo con ternura, como si lo alentara desde algún lugar. Ese recuerdo le dio un poco de valor. Respiró hondo, y aunque la voz le temblaba, supo que el siguiente paso sería inevitable. Ya no podía seguir ocultando lo que había sido. Estaba frente al umbral de una decisión que lo cambiaría para siempre. El silencio se volvió pesado cuando Esteban abrió los labios. Sentía la garganta reseca como si cada palabra fuera un esfuerzo monumental. El padre Miguel permanecía junto a él sin prisa, con la mirada fija, transmitiendo calma. Esa serenidad lo animaba, aunque también lo desarmaba. «He vivido como un tirano», empezó Esteban, con la voz quebrada. «Siempre creí que la riqueza me daba derecho a despreciar a los demás». El sacerdote inclinó levemente la cabeza, invitándolo a continuar. «Me reí de los pobres», siguió Esteban bajando la mirada. «Los traté como basura, como si su sufrimiento fuera un espectáculo. Y no solo eso. También arruiné familias enteras». Su voz se endureció un poco, como si confesara un crimen en un tribunal. «Mis constructoras levantaron edificios lujosos, donde antes había casas humildes. Desalojamos a la gente a la fuerza, los sacamos de sus hogares. Vi a madres llorar y a niños con frío en la calle, y aún así firmé los contratos, todo por más dinero». El recuerdo le apretó el pecho, tragó saliva y continuó, con lágrimas asomando. «Traicioné a socios, robé ideas, inventé deudas para quedarme con sus negocios. Me convencía de que era inteligencia, pero solo era codicia». El padre Miguel lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo, dejando que las palabras fluyeran como un río contenido demasiado tiempo. «Y lo peor», su voz se quebró aún más, «lo peor es que abandoné a mi madre. Ella me pidió solo una cosa antes de morir, rezar con ella, y yo la rechacé, la dejé sola con sus lágrimas. Nunca se lo perdoné, aunque fingiera que no importaba». Se cubrió el rostro con las manos, llorando con un llanto ahogado que no podía detener. El sacerdote puso una mano en su hombro y esperó unos segundos antes de hablar. «Hijo, todo lo que has dicho es duro, pero no estás frente a un juez humano. Estás frente a Dios que escucha incluso lo que no dices». Esteban bajó las manos lentamente, con los ojos rojos. «¿Y qué puede hacer Dios conmigo? Después de todo lo que destruí, no merezco perdón». El sacerdote lo miró con firmeza. «Nadie merece el perdón, Esteban. El perdón es un regalo. No se gana, se recibe. Y ese regalo está también para ti». Las palabras calaron hondo. Por primera vez, el millonario sintió que tal vez había una salida para su oscuridad. La idea de ser perdonado lo estremecía, porque rompía con todo lo que había creído. «No sé cómo», dijo en un susurro. «No sé cómo empezar de nuevo». El padre Miguel le respondió con una voz suave, pero cargada de convicción. «Empieza reconociendo lo que hiciste, como ya lo estás haciendo. Y después, abre el corazón para que Dios lo transforme. Él no te pide que lo entiendas todo, solo que te dejes amar». Esteban cerró los ojos un momento. El peso en su pecho seguía allí, pero había cambiado de forma. Ya no era solo culpa, era también un anhelo nuevo, un deseo de paz que nunca había sentido. Se dejó caer en el respaldo del banco, agotado, pero al mismo tiempo más ligero. El llanto disminuyó poco a poco, y en su lugar apareció una calma desconocida. No era la calma arrogante de quien cree tener todo bajo control, sino la de alguien que, por primera vez, había soltado parte de su carga. El padre Miguel lo miró con una sonrisa leve. «Bienvenido al inicio, hijo. Lo que sigue no será fácil, pero ya no estás solo».
Esteban asintió lentamente con la mirada aún baja, pero con el corazón latiendo distinto. Y en el fondo supo que esa confesión era apenas el comienzo de un camino que lo obligaría a enfrentar no solo a Dios, sino también a quienes había herido. El peso de la confesión había traído alivio, pero también una nueva carga. ¿Qué hacer con todo lo que había destruido? Esteban lo sentía con claridad. No bastaba con llorar, no bastaba con hablar, tenía que actuar. Y esa certeza le dio miedo, porque implicaba enfrentarse cara a cara con las víctimas de su ambición. El padre Miguel pareció leer sus pensamientos. Arrepentirse no significa solo decirlo con palabras, significa levantarse y reparar, en la medida de lo posible, el daño que hiciste. Esteban lo miró con el ceño fruncido. ¿Y cómo reparo lo irreparable? No puedo devolverles a esas familias lo que perdieron, no puedo revivir la dignidad que les arrebaté. Tal vez no puedas devolverlo todo, contestó el sacerdote con calma, pero puedes empezar. La justicia sin misericordia es fría, y la misericordia sin justicia es incompleta. Dios te pide ambas. Las palabras lo hicieron estremecer. Sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de su fortuna. Por primera vez en años, esa riqueza le parecía inútil, a menos que sirviera para sanar las heridas que había causado. Cerró los ojos y en lo profundo de su ser escuchó de nuevo aquella voz que lo había confrontado en el altar. No basta con arrepentirte, ayuda a los que heriste. Abrió los ojos de golpe, miró al sacerdote y murmuró con decisión temblorosa. Lo haré. No sé cómo, pero lo haré. Los días siguientes fueron un torbellino. Esteban comenzó visitando discretamente algunos barrios donde sus empresas habían provocado desalojos. La primera vez que se acercó, los vecinos lo recibieron con desconfianza. Una anciana, de rostro endurecido por la vida, lo reconoció al instante. «¿Qué hace usted aquí?», le espetó con voz cargada de resentimiento. ¿Vino a reírse otra vez de nuestra miseria? Esteban tragó saliva. Su orgullo pedía responder con arrogancia, pero no estaba allí para eso. Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo: «Vine a pedir perdón y a reparar lo que pueda». El silencio se extendió entre los vecinos. La incredulidad era evidente. Otro hombre, de brazos fuertes y manos callosas, dio un paso adelante. «¿Perdón? ¿De qué sirve su perdón? Mis hijos crecieron sin casa porque usted nos echó». Las palabras lo golpearon como un mazo. Esteban sintió la garganta cerrarse, pero respondió con humildad: «Sé que nada borrará lo que hice, pero estoy dispuesto a ayudarlos, con mi dinero y con mi trabajo. No quiero comprar su silencio. Quiero enmendar lo que arruiné». Los vecinos se miraron entre ellos, dudando. Algunos lo insultaron, otros lo rechazaron, pero también hubo quienes, con lágrimas en los ojos, se atrevieron a escuchar. Una madre joven se adelantó con un bebé en brazos. «Si realmente quiere ayudar, empiece por darnos un lugar digno para vivir». Esa noche, Esteban regresó a su mansión en Polanco con la mente desbordada. Se sentó solo en el comedor enorme, rodeado de lujos que ya no le decían nada, y allí, frente a un vaso de agua que no podía terminar, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en lo que había acumulado, sino en lo que ahora podía entregar. Los días siguientes, destinó parte de su fortuna a la creación de comedores comunitarios y proyectos de vivienda para las familias afectadas. Cada firma en un documento, cada cheque entregado, era una puñalada a su orgullo, pero también un alivio a su conciencia. No todos lo aceptaban. Algunos seguían rechazando su ayuda, convencidos de que era una estrategia para limpiar su imagen. Pero otros empezaban a verlo diferente, y aunque el camino era largo, Esteban comprendía que la restitución no era un acto único, sino un proceso diario. Y en ese proceso, paso a paso, comenzaba a descubrir un nuevo sentido para su vida. Los meses siguientes transformaron por completo la rutina de Esteban. El hombre que antes despertaba en sábanas de seda para desayunar en terrazas con vista a Polanco, ahora comenzaba sus días recorriendo barrios humildes,
escuchando historias que antes hubiera despreciado. Vendió autos de lujo, joyas y hasta una de sus mansiones, y con ese dinero abrió comedores comunitarios en Iztapalapa y Tláhuac. Por primera vez en su vida, veía sonrisas que no dependían de contratos ni de ganancias, sino de un plato de comida caliente en la mesa de quienes nada tenían. Sin embargo, no todo era gratitud. En cada paso encontraba resistencia. Muchos no confiaban en él. Algunos lo acusaban abiertamente de estar lavando su imagen. «No nos engaña, señor Aguirre», le dijo un hombre enojado mientras recibía despensas. «Usted nos robó antes, y ahora cree que con unas cajas de comida ya todo está perdonado». Las palabras lo herían, pero Esteban no se defendía con soberbia. Bajaba la cabeza y respondía con sinceridad: «No espero que me perdonen de inmediato. Solo quiero demostrar con hechos que ya no soy el mismo». Esa respuesta no siempre convencía, pero poco a poco algunos comenzaron a creerle. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de un pequeño albergue, una niña de unos 8 años se le acercó con un cuaderno en la mano. «¿Usted es el que está pagando todo esto?», preguntó con timidez. «Sí, pequeña», respondió él agachándose para mirarla a los ojos. «¿Cómo te llamas?». «Marisol», dijo ella, mostrando su cuaderno lleno de dibujos. «Yo quiero ser arquitecta, como los que están construyendo aquí». El corazón de Esteban se conmovió. Recordó que en el pasado había destruido hogares con tal de construir edificios lujosos. Ahora esa misma palabra, construir, adquiría un significado completamente distinto. «Entonces estudia mucho, Marisol», le dijo con una sonrisa sincera. «Y cuando seas arquitecta, quiero que construyas casas que nunca se derrumben, porque estarán hechas con amor». La niña rió y corrió de vuelta a su madre, que lo observaba con ojos agradecidos. Esa escena se quedó grabada en su memoria. Pero también había noches de soledad en las que la duda lo asaltaba. Sentado en su casa, más vacía que antes, se preguntaba si realmente podía cambiar. La voz del orgullo aún intentaba tentarlo. «No tienes por qué humillarte. Tienes dinero, podrías volver a tu vida cómoda». Pero otra voz, más suave, más firme, le recordaba la paz que sentía ahora, algo que jamás había experimentado en medio de la riqueza. Una conversación con el padre Miguel marcó un nuevo giro. «He perdido mi prestigio, padre», confesó Esteban. «Algunos empresarios me ven como un loco, ya no me invitan a sus reuniones». El sacerdote lo miró con serenidad. «¿Y qué prefieres? ¿El prestigio vacío o la vida que ahora compartes con los demás?». Esteban sonrió con ironía. Antes hubiera elegido el prestigio sin pensarlo. Ahora no lo extraño». El sacerdote asintió, satisfecho. «Eso significa que la semilla ya está creciendo. No busques aprobación, busca verdad». Esteban entendió que la redención no era un instante milagroso, sino un camino lleno de tropiezos, dudas y rechazos. Pero también era un camino de pequeñas victorias, cada niño alimentado, cada familia apoyada, cada vida dignificada. Y aunque no todos lo aceptaban, supo que no necesitaba la validación de todos. Lo importante era seguir adelante, demostrando día tras día que había cambiado de rumbo. Un año había pasado desde aquella mañana en que Esteban Aguirre entró a la iglesia con soberbia, dispuesto a burlarse de los pobres. Ahora, sus pasos lo llevaban nuevamente hasta ese mismo templo en Iztapalapa, pero ya no era el mismo hombre. Su caminar era distinto, más sereno, sin la arrogancia que lo había caracterizado. Vestía con sencillez, sin los trajes de seda que solía usar, y en su rostro había una calma que nunca antes lo había acompañado. Al entrar, reconoció el olor a cera derretida y el murmullo de las oraciones, pero esta vez no lo sintió como un ambiente extraño, sino como un hogar que lo recibía con los brazos abiertos. El recuerdo de su primera visita lo atravesó con fuerza. Aquella risa cruel, sus palabras de desprecio, la incomodidad que lo había hecho sudar frío frente al altar. Y sin embargo, ahora regresaba como un hombre nuevo, transformado por la gracia que había intentado rechazar. Se acercó lentamente hasta el altar y se arrodilló. Miró al crucifijo
y por primera vez no vio reproche, sino paz. Era como si aquellos ojos tallados en madera reflejaran ahora la serenidad de un padre que espera con paciencia infinita. Cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor, por no soltarme incluso cuando yo me burlé de ti. Gracias por darme otra oportunidad». Una emoción profunda lo envolvió, y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de culpa, sino de gratitud. En su interior ya no había una guerra, sino una reconciliación. Al salir del templo, algunos de los vecinos a quienes había ayudado lo reconocieron. Un niño lo saludó con entusiasmo y una mujer le estrechó la mano con afecto. No todos lo aceptaban aún, lo sabía, pero eso ya no lo desanimaba. Había comprendido que la verdadera transformación no se medía en aplausos, sino en fidelidad a un camino nuevo. El padre Miguel lo recibió en la puerta con una sonrisa cálida. «Has cambiado mucho, Esteban. Ya no eres el hombre que conocí aquel día». «Ese hombre murió», respondió él con serenidad, «y aunque todavía tengo mucho que reparar, ya no vivo para mí, vivo para servir». El sacerdote lo bendijo con un gesto sencillo. Esteban salió de la iglesia con el corazón ligero, convencido de que lo más importante de su vida no estaba en sus cuentas bancarias, sino en el amor que ahora compartía con los demás. Mientras caminaba por las calles, pensó en las obras que había iniciado: escuelas, comedores, proyectos de vivienda. No eran solo edificios, eran símbolos de un cambio real, una restitución que le daba sentido a cada día. Y supo que la voz que escuchó en aquel altar no lo había abandonado, sino que lo seguiría guiando hasta el final de sus días. Su historia era la prueba viva de que ningún corazón está demasiado endurecido como para no ser alcanzado por el amor. Un hombre que había entrado a una iglesia solo para reírse, había salido de ella con la misión de dar su vida por los demás. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y transforman. Y no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otra historia que, como esta, te recordará que la fe puede cambiar destinos que parecían perdidos. Porque al final, la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de entregar.